gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, en este domingo 29 del tiempo ordinario, en el que celebramos también el Domingo Mundial de las Misiones, contemplaremos el capítulo 22, versículos del 15 al 21 del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas, en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñeme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. En este capítulo, que está antes del polémico capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, nos encontramos, polémico porque habrá que hacer una lectura más cercana a las diatribas que Jesús hace acerca de los fariseos. Nos encontramos con esta trampa que quieren ponerle no solamente los fariseos, sino también algunos del grupo de Herodes. Y es interesante la narración justo en el Evangelio de San Mateo. Un Mateo que precisamente había sido publicano, que precisamente se había dedicado a cobrar impuestos para el César. Obviamente no era parcial en este tema, y sin embargo es él el que se preocupa porque comprendamos cuál es la posición de Cristo en esta cuestión política. Estos fariseos quieren ponerle una trampa, y es muy interesante hablar de fariseos porque regularmente pensamos que cuando el Evangelio nos transmite estas historias es solamente para hablar de un grupo de gente que se consideraban a sí mismos enemigos de Jesús, un grupo de gente hipócrita. Pero es que hay que ir más allá. Cuando el Evangelio nos presenta la figura de los fariseos, tendremos que buscar cuántas de esas actitudes hay en nuestro corazón. No solamente de la hipocresía, sino en estar en un continuo contacto con Dios, con su palabra, y sin embargo no llegar a la conversión. Bueno, pues estos quieren tenderle la trampa a Jesús, quieren polarizar a Jesús, quieren ponerlo en cualquiera de los dos lados. Recuerdo cuando inicia el ministerio del Papa Francisco, le preguntan sobre algunos temas ahí polémicos, esperando una respuesta para poder atacarlo. Si decía una cosa, o para poder atacarlo si decía otra. Y bueno, pues la respuesta del Papa parece que no gustó tanto a ninguno de los dos lados. Jesús quiere evitar esta polarización. La forma en la que Jesús sale de este dilema es magistral. Jesús les pide que le muestren una moneda que tenía inscrita el rostro de César, y
Y entonces, ¿de quién es la cara que tiene esa moneda? Del César. Hay que dar al César lo que es del César. Esa moneda le corresponde al César, entonces hay que pagar el tributo al César. Y a Dios lo que es de Dios. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, entonces somos de Dios. Así como al César le corresponde el impuesto, a Dios le corresponde el impuesto de nuestra vida. A diferencia del César, Dios no tiene una autoridad limitada. Mientras al César o a cualquier gobernante le corresponde una cierta autoridad, a Dios le corresponde toda autoridad, una autoridad sobre todo. Una autoridad ante la cual todos vamos a rendir cuentas. Hace unas semanas el presidente pedía una obediencia ciega. Lo habrá dicho sin pensarlo seguramente. Sin embargo lo dijo. Y hay quien defiende que el presidente diga eso. Y ahí es donde está el peligro. Con este presidente o con los anteriores o con los futuros, con el de este país o con el de cualquier otro, no podemos darle a ninguna autoridad civil, a ninguna autoridad política, ni siquiera a una autoridad religiosa, aquello que le corresponde a Dios. Tenemos que darle a las autoridades que nos representan en los diferentes medios aquello que les corresponde, hasta donde llegan los límites de esa autoridad. Pero también estamos llamados a darle a Dios aquello que le corresponde. Estamos llamados a no borrar de nosotros la imagen que ha sido impresa en lo más profundo de nuestro ser, la imagen con la que fuimos creados, la imagen y la semejanza de Dios. Le correspondemos a este Dios. Entonces, tendremos que entender, por un lado, Jesús ve con claridad que no somos autónomos frente a la autoridad política. Pero por otro lado, la autoridad política no es una autoridad total. Tiene límites. ¿Por qué? Pues porque es humana. Eso es obvio. No puede pedir más de lo que le corresponde. Los derechos de Dios no tienen límite. Los derechos del César sí. Los derechos míos como párroco tienen límite. Los derechos tuyos como padre de familia, como esposo, como patrón, tienen límite. Y en el momento en el que se transgreden esos límites, entonces nos proclamamos dioses. Queremos usurpar el lugar de Dios y no se puede y no se debe. En el momento en el que tú le quitas autoridad a Dios y se la das a algo o a alguien más, te estás convirtiendo en un idólatra. Nuestro Dios nos hace un llamado, Jesús nos hace un llamado a respetar el lugar que le corresponde a Él. El señorío de Jesús es más importante que cualquier autoridad humana. Y en este sentido, ¿hasta dónde vamos a estar dispuestos a llegar por darle su lugar a Jesús? En toda la historia de la Iglesia, empezando por el mismo Cristo, ha habido quien ha muerto por no querer negar lo que es la verdad, por no querer darle la espalda al nombre de Cristo. Ha habido mártires y sigue habiendo mártires hoy en día que prefieren morir antes que darle al César lo que le corresponde a Dios. Y bueno, espero que tú que lo estás escuchando no estés en peligro de muerte a causa de tu fe. Pero ¿a quién le estás dando el lugar que le corresponde a Dios? ¿Cuál es tu César al que le estás dando lo que le corresponde a Dios?
¿Cuál es ese vicio que está tomando las riendas de tu vida? ¿Cuál es esa persona a la que estás idolatrando? ¿Qué tanto el dinero o los bienes materiales ya no te pertenecen, sino que tú les perteneces a ellos? La autonomía frente a cualquier figura de autoridad que no sea la divina es algo que expresa nuestra verdadera humanidad. Cualquier autoridad que no sea la de Dios, que quiera usurpar el lugar de Dios, nos esclaviza. Y Jesús murió para que fuéramos libres. Dios te quiere libre. Y cuando tú te sometes a la autoridad de Dios, entonces entiendes y vives en la verdadera libertad. La autoridad de Dios nos libera. Cualquier otra autoridad nos esclaviza. Y Dios te quiere libre. Dale al César lo que es del César. Jesús no es un rebelde, no es un revolucionario. Dale al César lo que es del César. Sé un ciudadano que pague sus impuestos, que trabaje lo que sea justo, que sea honrado, que haga obras de voluntariado. Dale al César lo que es del César. Dale a tu familia el tiempo que necesita, a tus hijos el tiempo que necesitan y que merecen. Pero dale a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Todo. Tu vida, tu día a día, tus relaciones familiares, sean padre-hijo, hijo-padre, con tus hermanos, con tu cónyuge, tus relaciones laborales, tus relaciones de amistad, todo le pertenece a Dios. Y en el momento en el que cualquiera de estas relaciones, incluso tu relación con tus cosas, te aleje de Dios, entonces le estás quitando a Dios lo que es de Dios. Que el Señor nos permita ser justos, de tal forma que podamos corresponder humanamente con nuestras obligaciones sociales, pero que sobre todo como hijos suyos podamos corresponder a la gracia sobreabundante que se derrama sobre nosotros día a día, momento a momento. Queridos hermanos, oremos de una forma especial por aquellos que han decidido darlo todo, de una forma radical, dejando su familia, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, que han decidido dejar su patria, su familia, dejarlo todo, para anunciar el nombre de Cristo allá donde nadie iba. Y seamos generosos. La pandemia ha golpeado los bolsillos de todos, pero siempre podemos dar. Que el Señor nos permita orar con mucho amor por los misioneros, ayudarlos materialmente con lo más que podamos, y si nos es posible, ofrecer algún momento también de misión, al menos en esos nuevos campos de misión, en esos nuevos campos que necesitan ser evangelizados o reevangelizados, a veces bajo el mismo techo de nuestra casa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Mi agradecimiento y mi oración para todos los misioneros del mundo. Dios los bendiga.